La verdad es que hoy día la ley dice, o sea, los tecnólogos médicos están al mismo nivel de competencia que un médico con especialidad en laboratorio clínico. Si los tecnólogos de laboratorio hoy día pueden firmar sus exámenes y ser directores de los laboratorios clínicos, esa es una lucha que se ganó por el Colegio de Tecnólogos Médicos cuando en Chile había un dictador y el ministro de Salud era un general del aire. Esto es fruto de un trabajo colectivo, y si no lo entiende así la gente, no entiende lo que es una profesión. De los países vecinos nuestros han tomado el ejemplo de Chile para construir sus carreras. Tenemos el ejemplo de Perú, que tienen exactamente los profesionales el mismo nombre que nosotros, tecnólogos médicos también. Está el caso de Ecuador, donde ellos también tenían el mismo nombre, pero lo cambiaron hace un tiempo a licenciados en cada una de las especialidades. Uruguay también hizo el mismo camino, y hay otros países que han ido un poco más lento, pero han ido avanzando en forma muy acelerada en los últimos años hacia establecer el grado de licenciado para los profesionales del laboratorio y de la imagenología y de los demás. Documentos TSS. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo tiempo de podcast, bienvenido a un nuevo tiempo de Documentos TSS, este tiempo que nos hemos dado los técnicos superiores sanitarios para hablar de nuestras cosas, lo que nos preocupa y lo que nos ocupa. Bienvenido al espacio veraniego de nuestro podcast. Hoy con una cuestión diferente, hoy tenemos una entrevista. Vamos a tener con nosotros a nuestros amigos chilenos Verónica Rosales y Marcelo Centeno. Ellos nos explicarán quiénes son, qué hacen nuestros homólogos en Chile. Ellos conocen la realidad de Latinoamérica y de otras partes del mundo y nos van a abrir los ojos en muchas cuestiones. Sin más dilación, pasamos a la entrevista con Marcelo y Verónica. ¿Qué tal? No se oía, ¿verdad? Las cosas del directo. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días en vuestro caso. ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Pues nada, en España, jueves 16 de julio, a la hora que estamos comenzando esta grabación, las 15:39, hora de Chile, de Santiago, y está, creo que Verónica y Marcelo está en la ciudad de, recuérdamelo, porfa. Yo estoy en Santiago de Chile. Santiago y Coquimbo. Coquimbo, vale. Coquimbo, ¿en qué zona de Chile quedaría? Chile, para los que no somos muy fuertes en geografía, está en el sur de América, está en el lado oeste. Corregirme, que estoy haciendo un poco de memoria. Estáis en el Pacífico y soy probablemente el país más fino y alargado del mundo, ¿no? No sé si me equivoco. Sí. Así es. Para los compañeros de Chile que me estén oyendo dirán, ¿y este de qué va ahora, no? Pero bueno, para los compañeros españoles yo creo que va bien la... Ahora, ¿cómo llegaron los españoles acá? Es una pregunta que yo no he podido responder, porque estamos tan lejos y tan escondidos, con una cordillera que nos bloquea el paso, digamos, desde el Atlántico hacia el Pacífico, que no sé cómo llegaron, pero llegaron. Pero ahí estamos, ¿no? Y con unas relaciones, yo creo que de amistad, y yo iría más allá de hermandad, ¿no? La que tienen nuestros países, y yo creo que con la mayoría de países de lo que es Iberoamérica, ¿no? Yo, si os parece, para entrar en materia, quería primero preguntaros que un poco que nos presentemos, ¿no? Hace un mes más o menos tuve el placer de que me entrevistaseis vosotros en vuestros diálogos Burdeos. No, estaba buscando el color. Para vosotros muy evidente el color Burdeos, y luego me lo explicaréis. Y la verdad que ya os lo dije, digo, esto tiene partido de vuelta, y nunca mejor dicho ahora que estamos en época de Mundial de Fútbol, ¿no? ¿Quién es Verónica Rosales exactamente a nivel profesional? ¿De dónde eres, Verónica? ¿Cuál es tu formación? ¿Cuál es tu profesión? Un poco para que los compañeros y compañeras te conozcan. Bueno, Verónica Rosales es una mujer, en primer lugar, una mujer chilena, que es de Valdivia, nací en Valdivia, y estudié en la Universidad Austral de Chile, Tecnología Médica, con la mención de laboratorio clínico y banco de sangre, hematología y banco de sangre, ¿ya?
Trabajo hace muchos años en Santiago de Chile. Mis ámbitos laborales han sido siempre la universidad y la parte clínica, y hoy día estoy más bien dedicada a temas de calidad, asesorías en calidad, en normas ISO. Por lo tanto, ahí he desempeñado toda mi área, porque también siento que es un área que marca la diferencia en los profesionales de salud. Siento que estar como metido en calidad va a hacer la diferencia entre nosotros y otros profesionales de salud, y también tiene que ver con que las áreas que nosotros ocupamos queden copadas cuando nosotros manejamos calidad. Uh-huh. ¿Y el caso de Marcelo Centeno? ¿Cuál sería? ¿De qué zona de Chile eres y cuál es tu especialidad? Ya sé que no eres de laboratorio como Verónica y yo. No, yo soy de Santiago, nací en Santiago. Viví algún tiempo en regiones, pero mi educación secundaria y la universitaria y mi trabajo lo he desarrollado fundamentalmente en la capital, en Santiago de Chile. Soy tecnólogo de radiología y física médica. Tecnología médica es una carrera universitaria en Chile que cuando yo estudié hace el siglo pasado tenía una extensión de 4 años y que desde el año 92 ya tiene una extensión de 5 años en Chile y en la que se entrega el grado de licenciado. Yo, como egresé siendo tecnólogo médico y no licenciado, tuve que hacer un año posterior para tener el grado académico de licenciado en tecnología médica, y mi área de trabajo fundamentalmente fue la tomografía computada en la parte clínica, y luego desarrollé un camino en el área de la tomografía computada como investigador en el área de cardio-CT. De ahí pasé a la dirección de una carrera, la creación y la dirección de una carrera en una universidad privada en Chile, y luego me independicé creando una empresa que se dedica a hacer educación continua para tecnólogos médicos y profesionales equivalentes de toda Latinoamérica e Iberoamérica. ¿Ya? Me gusta mucho la docencia. Me gusta mucho la profesión. Creo que el desarrollo de la profesión se basa en la educación continua, y dado que cuando comenzamos con esto las universidades no eran muy receptivas a hacer educación continua para tecnólogos médicos, formamos nuestra empresa y ya tenemos 15 años haciendo educación continua en toda Latinoamérica y en Chile. Yo quería justamente preguntaros, en vuestro caso, el por qué esa emprendeduría, ¿no? O sea, el tomar la iniciativa de crear vuestra empresa, de la cual sois socios los dos, DiagnosTechMed, la cual tiene una gran implantación, y por lo que vamos hablando durante las últimas semanas os veo que estáis a tope de trabajo, con procesos de acreditación y demás. ¿Cómo os surge esa idea de crear esa empresa? O sea, la necesidad formativa, ya lo has comentado, pero la parte de dar servicio, de acreditar servicios propios y demás. Yo pienso que partió de una necesidad. Ahí puede haber un desfase en lo que nosotros estamos entregando en las universidades y las necesidades reales de competencia que existen en un medio que está altamente tecnologizado, altamente competitivo también. Entonces, de alguna manera, viendo eso, nos dábamos cuenta que, por ejemplo, en un área que es gestión, que los estudiantes salían con muy pocas herramientas para gestionar, y que por el otro lado el mismo Estado chileno les entregaba competencias, ¿cierto? Y posibilidades de trabajar en las áreas de gestión, o sea, ser directores de laboratorios clínicos, de los hospitales de alta complejidad. Requiere en realidad que los tecnólogos médicos se manejen en muchas áreas de la gestión. Y eso no estaba la gestión, no estaba la calidad profundamente tampoco en la universidad. Y de ahí un poco, tanto en laboratorio como en imágenes, en oftalmo, ahí con el Marcelo pensamos, te fijas, que sería bueno empezar a incursionar en estas áreas.
traer personas que sean de fuera de Chile, que tuvieran muy buenas competencias, a los mismos chilenos que están acá. Y ahí de a poco empezamos a hacer cursos en ciertas áreas específicas. Estuvimos haciendo nosotros cursos de acreditación para los tecnólogos médicos, que cuando parte esto de la ley de autoridad sanitaria, había muy pocos tecnólogos médicos formando parte del proceso de acreditación como evaluadores. Y ahí a nosotros, porque fuimos a hablar con la superintendencia, a manifestarles nuestra inquietud, se nos permitió hacer, ¿cierto?, a través del Colegio de Tecnólogos Médicos, un curso para evaluadores que eran solo tecnólogos médicos. Entonces yo creo que nosotros nacemos desde una necesidad real de los tecnólogos médicos en Chile. Uh-huh. Y la cuestión de los procesos de acreditación y demás, ¿es que surge a posteriori o surge a la misma vez? Y bueno, pues la empresa puede dar servicios. Nosotros aquí, los que están acreditando laboratorios, servicios de imagen, dudo en España que haya algún técnico superior sanitario, que la empresa sea de un técnico superior sanitario, que sería el homólogo al tecnólogo médico chileno, ¿no? Mira, el origen de nuestro primer curso, nuestra primera incursión en la realización de cursos hace ya 15 años y medio, fue un curso que pretendía introducir a los profesionales de la salud en lo que iba a ser el proceso de acreditación chileno. Ese curso lo organizamos también con el Colegio de Tecnólogos Médicos, con el propósito de difundir lo que iba a ser esta nueva ley que empezaba a regir en Chile, que era la ley que establecía una garantía de calidad en las atenciones de salud. Y en esa ley de calidad estaban entonces los procesos de acreditación. Y tuvimos un curso, nosotros pensamos hacer un curso pequeñito, teníamos una sala para 50 personas y logramos en ese curso juntar 150 asistentes. Tuvimos que cambiar 2 veces el salón en que lo íbamos a hacer y se nos metieron además, había mucho interés, otros profesionales de la salud. Se metieron no solo tecnólogos médicos, sino que se metieron kinesiólogos, se metieron enfermeras al curso que estábamos realizando, porque les interesó esta nueva área en el país. Y ese fue nuestro origen. O sea, está muy ligado nuestro origen a la educación continua, pero también a los procesos de acreditación de calidad en el país. Uh-huh. Voy a hacer una pausa sobre lo que estamos hablando. Decir que, por lo que me ha comunicado Marcelo antes, está ahí bajo un temporal de lluvia y aire, ¿no? Y a veces la conexión se corta un pelín. Lo digo un poco para que los compañeros... Es muy ligera, pero yo creo que de momento no nos para. Nos vamos a seguir en la entrevista, por supuesto. Habéis hablado en alguna ocasión de la universidad. Vosotros... sois formadores, estáis en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, si no me equivoco, impartiendo asignaturas propias de los tecnólogos médicos. ¿En qué momento llegáis a la universidad? Antes lo ha comentado Marcelo, muy al principio. Eso por un lado, y por otro, y después una segunda pregunta, que es preguntaros por el Colegio de Tecnólogos Médicos. Empezamos, si os parece, por la universidad y luego hablamos del Colegio de Tecnólogos Médicos, del cual me consta que habéis sido presidenta y vicepresidente, si no me equivoco. Quien quiera. Verónica. No se te oye, Verónica. Ahí sí, estaba muteado. Nuestra llegada a la universidad, la verdad es que yo me vine de Valdivia a Santiago, como una provinciana cualquiera que llega a la capital, y comencé a trabajar en un laboratorio como director técnico en Ñuñoa, ¿ya? Y desde ahí tuve la oportunidad de contactarme con profesores universitarios hasta que de la Universidad Diego Portales me ofrecen hacerme cargo, ¿cierto?, de una asignatura nueva que se iba a llamar Gestión en Atención Primaria. Y ahí parto en la universidad, y que era una asignatura que estaba como en el último año, en ese minuto, de la malla curricular de la universidad.
Y por lo tanto también estaba paralelo a esto la reforma en salud. Por lo tanto, la atención primaria era como el eje del modelo de salud que íbamos a tener. Por lo tanto, era necesario que los estudiantes tuvieran competencias en esa área, ¿ya? Los laboratorios se incorporan a atención primaria como para dar todo el apoyo diagnóstico que se necesitaba en ese momento, que era ya una innovación tremenda. Y ahí partí yo en la universidad con esa asignatura, y luego también trabajé y también hacíamos en los laboratorios los internados. O sea, también en el laboratorio donde trabajaba hacíamos internados. Y luego ya continué con otra asignatura que es la de gestión de calidad. Y eso también ha sido un trabajo tremendamente enriquecedor. A mí me gusta mucho la docencia. Creo que nosotros como docentes tenemos que prepararnos para hacer clases en la universidad. No es que tú llegues, te dan una asignatura y entres, lo hagas y te vas. Yo siento que tenemos que ser muy claros con los sujetos de nuestro trabajo, que son nuestros estudiantes, y cómo logra, ¿cierto?, crear en ellos un cambio que en el fondo le abra los ojos de un país, de un sistema, y que sean realmente críticos en relación a lo que nosotros estamos viviendo, ¿ya? La salud en nuestro país es compleja, es difícil, tenemos muchos problemas, y son estudiantes que uno los prepara para que estén en ese medio. Y eso tiene que ser sumamente importante para que nosotros seamos realmente un aporte al sistema sanitario en Chile. Uh-huh. Si te parece, la parte del colegio de tecnólogo te lo contestas tú, Marcelo. O sea, fuisteis presidenta y vicepresidente del colegio en una época. ¿Cómo llegasteis? ¿Qué valor dejasteis? ¿Cómo está la situación ahora? ¿Existe el colegio? ¿A quiénes aglutina el colegio? Etcétera. Sí, mira, ¿qué especialidades? Voy a volver un poco a la pregunta anterior también, porque está muy relacionada. Sí. Yo siempre sentí una atracción muy importante por la docencia, por la pedagogía, y mi primera carrera, en la que estuve un año, fue pedagogía. Pero me llamaba mucho también la atención el área de la salud, y decidí cambiar al área de la salud a la carrera de tecnología médica, pero siempre con este bichito de la pedagogía incorporado en mi ser. Entonces terminé la carrera y inmediatamente terminé. Yo estudié en la Universidad de Chile, me quedé trabajando en el hospital clínico de la Universidad de Chile, salí a los 6 meses, entré a trabajar a ese hospital, y mi trabajo era un trabajo académico, además de clínico. O sea, tenía a cargo los estudiantes que estaban haciendo su internado desde el principio, y empecé a hacer clases. Y llegué a ser ahí el coordinador de la especialidad de la especialidad de imagenología de la Universidad de Chile, el lugar donde yo estudié. Estuve 25 años en esa universidad. ¿Y cómo se entrelaza esto con el Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile? Bueno, en el primer año de la carrera, yo tuve una asignatura que se llamaba Metodología de la Investigación, y esa asignatura me la hacía una señora que se llamaba Frecia Solís, que cuando yo la vi la primera vez quedé impactado, porque la señora sabía mucho, era una persona muy... Y como en la Facultad de Medicina los profesores, la mayoría de ellos son médicos, yo pensé que esa señora era médico, y como en la tercera clase, yo le pregunté qué profesión tenía, y me dijo que era tecnóloga médica, y que además era la presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile. Entonces sentí un orgullo, porque tenía una profesora que hacía una clase que era espectacular, que era muy buena, que era una excelente profesora, y era tecnólogo médico, y además estaba comprometida con su profesión. Era la presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos. Y como que en mi cabeza no quedó otra cosa que terminar la carrera, inmediatamente terminar la carrera, y inscribirme al Colegio de Tecnólogos Médicos para ser uno más de los que estaba en la profesión. Entonces, ese bichito siempre estuvo. Yo me colegié recién egresado, y hice una vida como profesional sin meterme en la parte gremial, hasta que, porque tenía dos hijos pequeños,
que requerían de atención. Una vez que ellos crecieron y me quedó tiempo disponible, ingresé al colegio como directivo, y en esa oportunidad conocí a Verónica, con la que hicimos muy buena amistad y trabajamos juntos en distintas comisiones del Colegio de Tecnólogos Médicos, haciendo labores de educación continua, trabajando en la comisión que participó en el Ministerio de Salud en la creación de estos estándares de acreditación para los servicios de salud. Y desde ahí, entonces, con el bichito ya del Colegio de Tecnólogos Médicos, postulamos a un cargo directivo donde Verónica fue la presidenta y yo siempre pierdo las elecciones, salí segundo como vicepresidente, y estuvimos con Verónica 2 periodos en esos cargos. Uh-huh. Y fue una labor muy bonita. Verónica es muy organizada. Pudimos aumentar la cantidad de personas que están colegiadas. En aquella época, para que ustedes tengan una idea, nosotros éramos como 4.000 tecnólogos médicos en Chile. Y nosotros logramos tener, si mal no recuerdo, algo así como 1.600 tecnólogos médicos colegiados, ya que la colegiatura no es obligatoria en Chile. O sea, tuvimos un número bien importante de colegas que estuvieron en el colegio. Hoy día somos alrededor de 30.000 tecnólogos médicos y tenemos colegiados menos de 1.000. Es una pena, ¿eh? Es terrible. Sí, es terrible, exacto. La conciencia profesional, después también a veces problemas de gestión por parte de los propios colegios, ¿no? O organizaciones en general, por no referir. Yo, si os parece, vamos a entrar en una cuestión mucho más amplia, menos la menos personal, que es un poco para que el compañero técnico superior sanitario de España conozca un poco qué es un tecnólogo médico chileno, qué especialidades tenéis. Bueno, el ámbito ya se ha dicho que es universitario, pero bueno, si queréis explicar un poquito más de la formación, de cuánto tiempo es, después de haber cursado qué. No se te oye, Verónica. Otra vez. Nosotros entramos en la universidad en Chile dando una prueba de admisión universitaria. Y podemos optar, ¿cierto? En este minuto tenemos alrededor de 20 universidades, más o menos, Marcelo. 25 universidades que dictan la carrera. Ya en la época en que nosotros estudiábamos, la verdad que existían mucho menos. Pero partes así, tú entras a un ciclo básico, ya que dura 2 años, y cuando termina ese ciclo básico, algunas universidades le dicen al joven que decida qué quiere estudiar, y otras universidades postulas por puntaje, o sea, te seleccionan la especialidad. Nosotros en Chile tenemos 5 especialidades, que son laboratorio clínico, imagenología, oftalmología y optometría, otorrinolaringología, anatomía patológica y citodiagnóstico. Entonces, esas son nuestras especialidades. Entonces, dependiendo, ¿cierto?, de la universidad, es la forma de ingresar a la especialidad. Y luego, ese ciclo dura 3 años, que es como la parte que es diagnóstica, que es clínica, y donde está el internado, ¿ya? Y te fijas, y nosotros terminamos dando en algunas universidades una tesis y un examen de grado. Hay universidades que no tienen tesis, que solamente das un examen final. Esa más o menos es la estructura que tienen las universidades en Chile. Si bien es cierto, es una estructura que lleva mucho tiempo desde que partió la carrera, o sea, no han habido grandes cambios ni innovaciones en esa área, ya que tal vez también sería necesario hacerlo. También los temas de la definición de los perfiles del profesional tecnólogo médico, definiciones que tienen que ver con lo que somos hoy día, te fijas, y también con nuestra sociedad, de incorporar más ámbitos y más campos, porque yo creo que esa es una área importante. O sea,
el desarrollo profesional no puede ser tan estático. Ya tenemos que ser flexibles porque hay muchas áreas nuevas que nosotros podríamos incorporar como competencias a nuestra profesión. ¿Ya? Esa es más o menos la estructura. Ahora el Marcelo que hable como del tema contenido. Bueno, yo creo que uno de los problemas que tiene la profesión es que la estructura que tienen las carreras universitarias en Chile, y me imagino que debe ser un problema similar a lo que existe en España, es que tienen una serie de asignaturas que son dictadas por personas muchas veces que no son tecnólogos médicos, no son profesionales de la profesión que se está dictando, primero. Segundo, si lo son, muchas veces estas personas que dictan esas asignaturas no tienen un compromiso real con la profesión. Es decir, lo que buscan es una forma de ganarse la vida, ¿ya? Yo en eso tengo un término que es bien duro para ese tipo de personas. Yo considero que son ganapanes, ¿ya? Y por lo tanto, cuando se transmite el conocimiento o lo que tú sabes a otras personas, pero no le pones la pasión, no le pones el sentimiento de lo que tú estás haciendo, evidentemente que el que recibe eso también se forma en un entorno en el cual no valora exactamente lo que está haciendo. No siente, entre comillas, el orgullo de ser un profesional de la salud. No siente que realmente lo que él hace tiene un impacto positivo sobre la salud de las personas. Y entonces ese, a mi modo de ver, es un tremendo problema. Yo tuve la suerte de estudiar en una universidad pública, la más importante de Chile, en donde mis profesores, la mayoría de ellos eran tecnólogos médicos y la mayoría de ellos eran modelos, eran mentores, eran personas a las que tú mirabas y tú decías, yo quiero ser como ese profesor, yo quiero ser como esa profesora. El ejemplo de lo que yo te mencionaba de Fresia Solís, que era la presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos de la época, y mis profesores de biología, mis profesores de química eran tecnólogos médicos y eran personas que eran modelos a seguir. Hoy día, mucho de eso se ha perdido con la masificación de la enseñanza. Hoy día están haciendo clases personas que no son específicamente personas muy destacadas, no son profesores que tengan una vocación de enseñar, no son profesores que se sientan orgullosos de la carrera que abrazaron, y por lo tanto el resultado de la formación en ese entorno no puede ser un resultado muy, muy positivo. Entonces nos enfrentamos a estudiantes que luego van a ser colegas que tienen muy poco amor y muy poca pasión por lo que hacen. Y eso viene desde la formación, ¿ya? Es donde se genera la conciencia profesional, justamente. Y si la gente que tenemos ahí en la formación no tiene demasiado interés o no quiere demasiado su profesión, se complica. Aquí, para empezar, que ya lo sabéis, pero bueno, un poco para amplificar el mensaje, no podemos formar a nuestros propios homólogos, con lo cual la diferencia está mucho peor, pues, en ese sentido. Pero bueno, yo, aprovechando el conocimiento que tenéis no solo de Chile, sino del resto de Iberoamérica, porque bueno, los dos habéis sido conferenciantes en Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay, Ecuador, México, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y algún país que seguramente me dejo. ¿Cómo veis, o sea, qué diferencias veis o qué similitudes entre la formación que tenéis los chilenos con respecto a los países de vuestro entorno y la de España, si queréis, dejamos para luego, para el final? Yo creo que creo que hay un antes y un después también de nuestras formaciones. Creo que nosotros, cuando parte la carrera de tecnología médica, parte con un enfoque altamente científico.
científico, o sea, de que nosotros íbamos a ser, te fijas, los profesionales del área de la salud ligados absolutamente a la ciencia, ¿ya? Y eso también marcaba, te fijas, los contenidos que nosotros recibíamos en la universidad y un poco la tendencia hacia donde nos empujaban nuestros profesores. O sea, había que investigar, tenían que posicionarse en el área de la investigación de alguna u otra manera. Si bien es cierto, por las condiciones de desarrollo propias de nuestro país, que entrega muy pocos recursos para investigación, te fijas, no es apoyada la ciencia, más que nada hoy día hay mucha ciencia hecha del área por parte privada, más que las universidades hoy día todas puedan investigar, hay universidades que no hacen investigación en Chile, y eso también marca a los estudiantes, ¿ya? Por lo tanto, hay una disociación que se produce entre esto que era científico asistencial a lo que es hoy día, que es básicamente asistencial, ¿ya? O sea, el tema de la investigación se ha dejado, siento yo, un poco de lado, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cómo nos vamos formando? Yo siento que tenemos ahí... hay como que estamos, eso que yo siempre digo, estamos como desde la mente, te fijas, desvinculados de lo que podemos hacer como profesionales, de lo que podemos ser capaces, de que no tenemos muy claro cuál es el aporte real que hace un tecnólogo médico, ya cuando se posiciona en su profesión a nivel de salud. Nosotros tenemos grandes investigadores chilenos, ya personas que son reconocidas a nivel nacional e internacional, pero que de alguna manera la formación, siento yo, nos fue desperfilando, ¿ya? Nos hicimos tremendamente masivos y nos empezamos a desperfilar, ¿ya? El chico no tiene claro lo que es un tecnólogo médico, ¿ya? Yo creo que cuando sale de la universidad, así de complejo es, ¿ya? Que los estudiantes te digan en último año, yo nunca había escuchado hablar del Colegio de Tecnólogos Médicos, ¿para qué sirve eso? ¿Te fijas? O sea, no hay una conciencia para que ese estudiante entre de una manera y salga de otra forma, ya sea desde el punto de capital científico, capital cultural, sino que los jóvenes entran de la forma A, reciben una instrucción y salen de la forma A instruidos, ¿ya? No estamos haciendo ese cambio que hacía la universidad en nosotros cuando nosotros entramos. Entonces siento que hemos perdido, que aquí hay una pérdida importante que siento que tenemos que recuperar. Uh-huh. Sí, y respondiendo un poco también a cómo se ve esto en el contexto latinoamericano, yo te diría que la profesión tiene varios profesionales que son equivalentes en Latinoamérica, ¿ya? Y en general yo diría que Chile fue o es reconocido como el principal país que tomó esto de la tecnología médica y la llevó a una carrera universitaria. Nosotros nos convertimos en carrera en el año 1948, y pasamos a la Universidad de Chile el año 1961, es decir, tenemos ya más de casi 80 años de existencia y somos la carrera de profesionales del diagnóstico de Latinoamérica más antigua, ¿ya? Muchos de los países vecinos nuestros han tomado el ejemplo de Chile para construir sus carreras. Tenemos el ejemplo de Perú, que tienen exactamente los profesionales el mismo nombre que nosotros, son tecnólogos médicos también. Está el caso de Ecuador, donde ellos también tenían el mismo nombre, pero lo cambiaron hace un tiempo a licenciados en cada una de las especialidades. Uruguay también hizo el mismo camino, y hay otros países que han ido un poco más lento, pero han ido avanzando en forma muy acelerada en los últimos años hacia establecer el grado de licenciado para los profesionales del laboratorio y de la imagenología y de los demás. Argentina, Paraguay, Brasil, que tiene los biomédicos que tuviste, Brasil que tiene una
tiene 3 profesionales que son distintos para hacer lo mismo. Tiene los técnicos, tiene los tecnólogos y tiene los biomédicos, ¿ya? En Brasil es un país inmenso, más de 200 millones de personas, y tiene distintos tipos de nombres de profesionales que hacen exactamente lo mismo. En Venezuela también hay la carrera en el laboratorio clínico, es una carrera de licenciado, pero en el área de la imagenología son técnicos superiores. Tiene dualidades, ¿te fijas? Uh-huh. Nicaragua hace muy poquito incorporó la carrera, me tocó participar de la creación de la primera carrera en Nicaragua, y si tú miras México, también ellos han ido avanzando de un nivel técnico hacia un nivel de licenciado en forma un poquito más lenta que el resto de Latinoamérica, pero están avanzando también en esa área. Tenemos carreras en Latinoamérica que duraban desde 6 meses hasta 5 años. Entonces había una enorme variedad de nombres, de carreras, de formaciones, pero estas se han ido homologando en el tiempo. Yo te diría que la mayoría de las carreras hoy día están por sobre los 3 años y casi todas, o la mayoría, acercándose a los 4 o 5 años de estudio universitario. Sí. La verdad que es bastante heterogéneo, ¿no? Entiendo que no hay movimiento de profesionales entre los distintos países, o si lo hay debe ser mínimo, pues no sé si hay tratados entre los países de movilidad como existe en Europa, ¿no? Tenemos un tratado que se llama Andrés Bello, que Andrés Bello fue un venezolano que vivió en Chile y que permite la movilidad entre 3 países de Latinoamérica, que es Uruguay, Colombia, Ecuador y Chile, que se reconocen los títulos, pero con el cambio que hizo Ecuador del nombre de la carrera nuestra, que era de tecnólogo médico a licenciado, hoy día no se puede reconocer el título entre los países porque tiene nombre distinto, tenemos que hacer revalida. Sí, también eso de tomar decisiones, te fijas, aislados, que no nos permite tener acuerdos o hacer reconocimiento de crédito y qué sé yo, porque nos cambiamos todo el nombre, pues hemos sido tan creativos que en el fondo tener cada uno un nombre distinto nos perjudica tremendamente. Yo, volviendo otra vez a Chile y bueno, utilizando la información que habéis facilitado a la audiencia de cómo está el resto de Latinoamérica o de Iberoamérica, durante la formación habéis comentado antes que en Chile sois 5 especialidades. Yo no sé, por ejemplo, radioterapia, si es de tecnólogo médico o no. Imagino que está dentro de la imagenología, ¿no? Que le llamáis vosotros. ¿Tenéis un tronco común a la hora de formaros? O sea, ¿tenéis una formación común y después en un momento dado la gente dice, pues yo me quiero dedicar al laboratorio clínico, yo me quiero dedicar a la imagenología o me quiero dedicar a la anatomía patológica? Sí, tenemos 2 años de tronco común, de formación básica en ciencias básicas, que son comunes. Ahí estamos todos los estudiantes que ingresan a tecnología médica, ¿ya? Y está centrado eso en ciencias básicas, en todas las habilidades que necesitamos desde el punto de vista de las matemáticas, la física, independientemente, te fijas, de la mención que escojas, para luego reforzar eso dependiendo de la especialidad que tú tomaste. Entonces sí tenemos un tronco común. Ahí llegamos y nos hacemos amigos. Y después nos separamos. Bueno, pero también eso quizás sirva para tener una conciencia común, ¿no? Pues nosotros aquí uno de los problemas que hemos tenido históricamente es que yo soy de imagen o de rayo, que es lo que dice la gente coloquialmente, yo soy de radiología, yo soy de laboratorio, yo soy de anatomía, y hasta que no hemos creado organizaciones que aunan a todos y hemos dicho vamos a ir de la mano porque nuestra formación no es la misma, pero los problemas son comunes y la idiosincrasia es muy similar, y eso es un poco lo que está haciendo el cambio, ¿no? Vosotros ya partís de una base que nacéis juntos y después ya cada uno se divide, ¿no? Con lo cual sí que lo reconocéis como una familia. Que yo, por ejemplo, una de las cosas que me gustó mucho de los biomédicos brasileños, ¿no? O sea, ellos tienen una formación común y después se especializan en un área, en otra o en otra, ¿no? Y eso también es una manera de visibilizarte ante los profesionales sanitarios. Uno de los problemas que tenemos nosotros es que la gente no nos ve.
Porque al médico a la enfermera lo ve todo el mundo, pero al técnico o al tecnólogo, y ahí venía lo de diálogos burdeo, ¿por qué el burdeo? Y aprovechamos y meto la cuña, que lleva un rato ahí apuntado, que no se me olvide. Perdón, he hecho una pregunta muy, muy rara, pero bueno. El burdeo es nuestro color de uniforme. Por eso es diálogos burdeos. Cuando tú en la calle ves a alguien vestido de burdeo, es un tecnólogo médico. A veces. Y luego explicarme qué iniciativa, el movimiento Burdeos, ¿qué fue aquello? Un poco para que la gente... Marcelo ahí te puede explicar. Marcelo, además lo explica muy bien Marcelo, esa parte. ¿Qué fue el movimiento Burdeos? Es un movimiento que va más allá de la profesión. Vale, todo tuyo, Marcelo. Sí, la verdad es que pasó una situación bien compleja en el Colegio de Tecnólogos Médicos, que estuvimos muy invisibilizados en un periodo del país que coincidió con un estallido social. Ese estallido social generó entonces la creación de una asamblea constituyente donde se iba a redactar una nueva constitución para el país. Y los tecnólogos médicos, con un colegio que no estaba funcionando adecuadamente, íbamos a quedar al margen de ese proceso que nosotros considerábamos que era muy importante porque se podía, al construir una constitución, tratar de mejorar lo que establecía la constitución actual sobre el régimen de salud en Chile y los profesionales. Y nos organizamos, tuvimos una reunión con cientos de colegas a través de redes sociales y establecimos que el mejor nombre para ese movimiento era usar el color que tenía el uniforme y de esa manera tratar de llevar candidatos que fueran tecnólogos médicos para que fueran parte de la asamblea constituyente, estas personas que se iban a elegir en el país para redactar esa nueva constitución. Y decidimos concentrar entonces en dos colegas jóvenes, muy jóvenes, ambos, una mujer y un hombre, porque siempre pensamos que esto tiene que ser igualitario, y movilizamos todos nuestros cuadros, digamos, nuestros colegas en Santiago y en Coquimbo, que es la región en que estoy yo ahora, y logramos capturar más o menos como 8.000 votos entre los dos candidatos, lo que fue un número bien importante. No nos alcanzó para elegirlo, para que fueran parte de la Convención Constituyente, pero fue un primer acercamiento a un movimiento un poco más político, digamos, si uno lo quiere mirar, no partidista, no ideologizado, digamos, pero sí que pretendía influir en donde se toman las decisiones para el país. Y esto parte a raíz de nuestra participación con Verónica como directivos del Colegio de Tecnólogos Médicos en la discusión de una ley muy importante que se hizo en Chile, que es la ley de optometría, en donde nos dimos cuenta que para que las cosas cambien tenemos que estar organizados a nivel nacional como profesión, pero organizados también llevando nuestros planteamientos ante los políticos. Y nosotros hicimos un trabajo muy, muy intenso con todos los regionales. Chile es un país muy largo, para influir sobre los políticos en que se dictara esa ley que permitió a los tecnólogos médicos de oftalmología recetarmente. Y de ahí que creemos que los tecnólogos médicos necesitamos estar donde se toman las decisiones políticas porque, aunque uno no lo quiera, en el Parlamento los médicos tienen una bancada. En Chile hay un número muy importante de diputados y senadores que son médicos. Hay un número importante de abogados, de ingenieros, kinesiólogos, matronas o parteras, como no sé cómo le dirán en España, pero tecnólogos médicos no hay ninguno. Y nosotros creemos que más allá de la ideología política se necesita estar donde se toman las decisiones. Importante, ¿no? De una campaña de visibilización y también de conciencia y de empoderamiento como colectivo profesional, ¿no?
Sí. Yo quería preguntar ahora, ¿cuál es? Entiendo que en los servicios el tecnólogo está normalmente debe ser un médico, imagino, ¿no? ¿Cuál es la línea que delimita el trabajo que hace uno y otro? ¿Cuál es la relación y demás? ¿Tenéis suficiente autonomía o se os invade por parte de otros colectivos? A ver, es una pregunta muy compleja. Hasta donde podáis pringaros, ¿eh? ¿Cómo se dice aquí? Compleja porque dentro de las 5 especialidades tenemos también una diversidad de formas de trabajo. Pero por ejemplo, el laboratorio clínico, yo voy a hablar del laboratorio clínico. Sí. Nosotros en Chile tenemos un decreto que nos faculta para que organiza el trabajo de los tecnólogos médicos y del laboratorio como tal, donde dice que en Chile pueden ser directores de un laboratorio clínico de un hospital de alta complejidad, médicos, bioquímicos, químicos farmacéuticos y tecnólogos médicos que tengan la especialidad de laboratorio clínico, hematología, banco de sangre, ¿ya? Y de anatomía patológica. Podemos ser directores, ¿ya? Por lo tanto, eso nos faculta a nosotros que somos de alguna forma autónomos en el lugar donde estamos trabajando. ¿Ya? Y eso siento que no lo tienen las demás especialidades. O sea, somos los únicos que tenemos un decreto que nos da la potestad para dirigir nuestro centro, ya sea en el ámbito público o privado. Y eso es súper importante. Ese decreto 20, que es parte de las actividades que hizo el Colegio de Tecnólogos Médicos, que antes también nosotros hicimos, que el colegio hizo esto de poder firmar nuestros exámenes. Te fijas, son 2 facultades súper importantes que tenemos los tecnólogos de laboratorio clínico en Chile. ¿Ya? Entonces tenemos libertad. Si bien en algunos centros antes había más bioquímicos, químicos farmacéuticos o médicos, la verdad es que hoy día la ley dice, o sea, los tecnólogos médicos están al mismo nivel de competencia que un médico con especialidad en laboratorio clínico. Y eso lo tomamos, ya lo tomamos, y los tecnólogos médicos están trabajando en los hospitales como directores técnicos. O sea que la validación de resultados, por supuesto que es vuestra. Exacto, la validación es nuestra, la firma de exámenes, el tema de la calidad es nuestra también, ¿te fijas? Y eso significa una tremenda responsabilidad para nosotros también. O sea, hay gente que no quiere firmar, que prefiere no firmar los informes. Bueno. O especialidades que prefieren no firmar. Nosotros firmamos. Y eso nos hace absolutamente responsables de lo que nosotros hacemos. Claro. Y una cuestión, yo me voy a aprovechar de ese punto, ¿sí? del punto que habla Verónica, porque yo me imagino que ustedes deben tener exactamente el mismo problema que tenemos en Chile. Que la gente dice, oye... Será peor seguro. Será peor seguro en España. ¿Qué gano yo con estar asociado? ¿O qué me da a mí el colegio o el sindicato? Y la verdad es que nosotros siempre le hemos dicho todo lo que tiene la profesión. No ha sido gratis, ha sido una lucha que ha realizado el colectivo que agrupa a todos los profesionales del diagnóstico en Chile, que son el Colegio de Tecnólogos Médicos. Si los tecnólogos de laboratorio hoy día pueden firmar sus exámenes y ser directores de los laboratorios clínicos, esa es una lucha que se ganó por el Colegio de Tecnólogos Médicos cuando en Chile había un dictador y el ministro de Salud era un general del aire, ¿no? O sea, créeme que no era fácil luchar en esa época para tener prerrogativas. Podía amanecer nadando en un río, ¿ya? Y se logró con la unidad de todas las personas que estaban en ese momento en el colegio. Entonces, la ley de optometría que yo te mencionaba hace poco, que permite a los tecnólogos médicos de oftalmología recetar lentes, se logró también gracias a un esfuerzo que hicieron el Colegio de Tecnólogos Médicos, las escuelas que formaban a los tecnólogos médicos y la Federación de Estudiantes de Tecnología Médica. Entonces, el mensaje es súper claro. O sea, si tú no lo quieres entender, es tu problema.
pero todo lo que tiene la profesión se ha logrado con unidad. Nada lo ha conseguido una persona o dos personas. Esto es fruto de un trabajo colectivo, y si no lo entiende así la gente, no entiende lo que es una profesión. Uh-huh. Claro, y la intromisión, como decías tú, claro que la tenemos, po. Es algo con la que vivimos luchando todo el tiempo. O sea, tenemos colegas por ejemplo, el Colegio de Tecnólogos del área de la Araucanía se dedica y está vigilando constantemente estas intromisiones para denunciarlas. ¿Te fijas? O sea, tienes por un lugar el sistema público de salud, que es donde se cometen estas intromisiones, ¿ya? Y debes estar resguardándote del mismo sistema donde tú estás trabajando. Es como tan absurdo, además. Es que yo siempre pregunto lo mismo. ¿Haría alguien el trabajo de un médico, de un cirujano o de un anestesista? Pues verdad Jamás, que no. jamás. Es como el tema de las escopias en quirófano, ¿no? Aquí tenemos un problema, es que cualquiera que pasa por el quirófano puede darle al botoncito y irradia a quien sea, como si tirase agua bendita, ¿sabes? Entonces, yo siempre en las reuniones lo decimos, ¿usted pondría a cualquiera a hacer la cirugía o la anestesia? ¿Verdad que no? Porque Exacto. tiene que aplicar las radiaciones ionizantes, tiene que ser profesional, experto en aplicación de radiaciones ionizantes, ni más ni menos. Pues eso tenemos que seguir defendiéndolo, y entiendo que el intrusismo... Hay que educar a la gente. Que hay un desconocimiento de lo que nosotros hacemos, que tiene que ver con que somos tan específicos, nuestras áreas son tan complejas, que el resto, en primer lugar, no lo entiende. Uh-huh. Dos, que muchas veces nosotros también tenemos la culpa de hablar un idioma que es como raro, o sea, el PK tiene 4,5 o cualquier cosa que tú hables y el resto te escucha y no te entiende. Siente que tenemos tal vez pocas habilidades, ¿te fijas? Tenemos pocas habilidades para socializar dentro de los equipos de salud, eso también es importante. No somos un gremio fuerte, por lo tanto no tenemos a nadie que nos respalde. Tenemos problemas de clase, o sea, yo siento que la gente cree que estar en un colegio es como algo como no es bueno, ¿te fijas? Es de clase baja estar en el colegio. Comunista. Eres comunista si estás en el colegio. A ver. En Chile tenemos el lapidario que ser comunista es ser peor que Satán. Entonces es como terrible, ¿te fijas? O sea, como las cosas que la gente piensa y que eso impide muchas veces que estemos unidos en algo. Estamos disgregados, los tecnólogos médicos estamos tremendamente desunidos en las misiones. Si estuviéramos todos juntos seríamos un tremendo poder, porque además no existe ningún tecnólogo médico que no sea brillante ni inteligente. Somos brillantes e inteligentes, por eso estamos en esta carrera. Entonces, bueno, eso imaginarlo, vosotros que estáis en el ámbito universitario y con autonomía de gestión, con competencia, podéis ser director, imaginaros en nuestro caso, que ahora la gente se está formando online, radioterapia online. Pero bueno, eso es así. Yo no sé si recordáis, en mi presentación en Santos, en Brasil, terminaba con una frase que me encanta, que dice que es paralela a la decadencia de los oficios de los gremios con la decadencia de sus organizaciones, donde se agrupaban los gremios laborales, ¿no? O sea, nos viene al pelo, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que la gente vea al colegio como una obligación o que tiene un coste como si fuese el de la factura del teléfono, eso es malo, ¿no? O sea, el no ve, y también puede ser culpa de las organizaciones que no saben dar ese plus o saben venderlo, ¿no? Pero yo tengo claro ahí, los colectivos profesionales que en España tenemos por encima, imagino que en Chile igual, médicos y enfermeras, la gran mayoría, que en Chile no están encima, están al mismo nivel que vosotros, haciendo cada uno sus funciones, ¿no? Aquí en España los tenemos a nivel académico por encima. Lo tienen clarísimos, se sacan el título, automáticamente se afilian al sindicato y se colegian. Tiene un coste, pero ahí está. Y después cuando tienen que defenderse, están defendidos, tienen voz siempre. Eso nos cuesta. Y yo creo que eso
habría que darle una vuelta y bueno, veo por la heterogeneidad que habéis comentado de Iberoamérica que tenéis, la que tenemos en Europa, donde tampoco es lo mismo, a pesar de que tenemos acuerdos académicos y acuerdos laborales a través de la Unión Europea y tampoco terminan de... Pero ahí sí que deberíamos hacer una reflexión las organizaciones a nivel internacional y buscar cómo unificar todo eso para intentar incidir en nuestros países para un poco que se nos visibilice, que se nos dé el valor que tenemos y seguir avanzando, porque la ciencia, hoy por hoy sin nosotros, no avanza. La tecnología ha avanzado, la nuestra, la que utilizamos nosotros los tecnólogos, los técnicos superiores sanitarios, la que más ha avanzado en los últimos años. Y estamos hablando de que la inteligencia artificial no es el futuro, está aquí ya, pero ya lleva unos cuantos días, ¿sabes? Entonces, bueno. Yo creo que la clave aquí es entender de que para que se nos respete, para que efectivamente se nos reconozca, para que no se nos pase a llevar como ocurre actualmente, tenemos que hacer un cambio en la forma que estamos actuando. O sea, si a ti te molesta, si tú eres técnico superior sanitario y te molesta no tener el grado universitario, tienes que manifestarte de alguna manera. Y tu forma de manifestarte es asociándote. Y tu forma de manifestarte es yendo a las manifestaciones cuando se reclama por eso. Si tú eres tecnólogo médico y tú estás desconforme porque no puedes hacer con autonomía lo que tú aprendiste a hacer en la universidad, tienes que buscar cambiar eso. Y no lo vas a cambiar solo. Es imposible, nadie puede hacerlo solo. Tenemos que juntarnos, tenemos que agregarnos, tenemos que buscar la unidad. Sin unión, sin trabajo en equipo, sin privilegiar los intereses colectivos por encima de los intereses personales, no vamos a lograr. Einstein tenía una frase que es magnífica: no esperes resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Tienes que hacer un cambio. O sea, si piensas que individualmente y no asociándote va a cambiar la cosa, estás perdido. No va a pasar, no va a ocurrir. No existe magia. Totalmente. Yo, si os parece, vamos a ir cerrando. Llevamos ya casi una hora. Quería preguntaros por esa encuesta que habéis hecho desde vuestra empresa y que la habéis dado a conocer en todo Chile de cara a tener información sobre la situación de la profesión de los tecnólogos médicos en Chile, que me parece una iniciativa encomiable, una iniciativa que ya os digo que la hemos copiado desde España, desde la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios, lo cual os agradezco, pedimos permiso, por supuesto, y que justo en el día de ayer la hemos colgado y bueno, hemos empezado a lanzarla de cara a tener información, porque cuando vamos a la administración siempre nos dicen ¿cuántos son? ¿Y cuántos han estudiado? ¿Y cuántos ejercen? ¿No? ¿Y cuántos están en el paro? ¿No? Pues un poco esa es la idea, ¿no? Tener minuto y resultado de la profesión. Y agradezco a que Marcelo y Verónica me lo estuvieron comentando los días que pasamos maravillosos en Santo, donde pudimos compartir muchos momentos muy, muy, muy buenos y que recordaré siempre, entrañables, y que creo que es una herramienta muy útil y que, bueno, aprovecharé para dejarlo también en la descripción. Y si quieres, Marcelo, me pasa la vuestra, también la ponemos aquí, que tanto los chilenos como los españoles, cada uno conteste su encuesta y que nos sirva para después compartir también la información. Sí, explicar un poco la iniciativa y... Sí. O sea, yo siento que es, o sea, esa encuesta que nace, la verdad, es de la idea de Marcelo, pero es cierto que permite visibilizar a alguien de lo cual nadie habla en Chile. Nadie, porque tenemos información desde los ministerios que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, cuán importante es tener la información directamente de las personas que están involucradas en eso. O sea, sabemos que hay una cesantía tremenda en Chile de tecnólogos médicos, pero no está cuantificada. Y eso un poco lo logró el Marcelo ahí, que un poco tú explicas la metodología y todo eso. Bien, bueno, en esta encuesta que respondieron 1.025 personas en Chile, nos hemos dado cuenta de que existe un alto nivel de colegas que están cesantes. Un 26,3% está sin trabajo, pero además
hay un 12,5% de personas que trabajan en una cosa distinta a la que estudiaron. Es decir, no están ejerciendo como tecnólogos médicos, y un 9,7% que señala que solo realiza reemplazo. Es decir, tenemos más o menos la mitad de las personas que estudiaron tecnología médica, que respondieron a esta encuesta, que no está trabajando en forma regular como tecnólogo médico. Y eso nos parece súper preocupante, porque es muy desmotivador para quien estudió 5 años y no puede ejercer. Lo segundo es saber que hay un porcentaje muy relevante de personas que tomaron la decisión de estudiar esta carrera no porque les gustaba, ni porque les interesaba, ni porque querían servir a los pacientes en la realización de los exámenes, sino que lo hicieron por otras razones. Ya 47,8% solo lo hizo por vocación. Y eso es complejo, ¿ya? Es complejo cuando tú tienes un número de personas que estudiaron algo durante 5 años, pero sin saber si realmente era lo que ellos querían hacer durante el resto de su vida, porque una profesión es para tener el resto de tu vida, es bien complejo, ¿ya? Y ahí yo creo que hace falta darle una vuelta, o que los estudiantes que están pensando en estudiar una carrera le den una vuelta a cuáles son sus motivaciones, qué es lo que los motiva. Nosotros les transmitimos a los estudiantes, oye, esto lo vas a hacer el resto de tu vida, si no te gusta, cámbiate, haz otra cosa, porque lo vas a tener que hacer durante 35, 40 años de tu vida. Y esta tercera pregunta refleja un poco también lo mismo. O sea, ¿tú te sientes realizado con tu profesión? Fíjense que hay un 30% de personas que dicen que no, y un 36% que dice que solo algunas veces. Solo un tercio de los tecnólogos se siente realizado con su profesión. Y eso es terrible. O sea, están haciendo algo que no les da satisfacción interna. Y la pregunta clave, en el equipo de salud, ¿somos respetados por los demás profesionales? Fíjense, 73% dice no. Entonces, con todos estos resultados, o sea, con todo esto que responden, o sea, no queda otro camino que la unidad, no queda otro camino más que fortalecer las organizaciones que tenemos. Si tenemos esta situación actual, esta situación es terrible, y yo me imagino que si ustedes hacen la encuesta en España van a tener los mismos resultados. Si después de contestar esta encuesta y darte cuenta de la situación en que estás, y que es algo que es masivo, que hay muchas personas que están en la misma condición tuya, y no te motivas para hacer algo, para cambiar el estado de la situación, quiere decir que eres pusilánime. No creo eso yo creo que los colegas no son pusilánimes, yo creo que ellos quieren tener un mejor desarrollo profesional, y lo que corresponde entonces, si tú quieres tener un mejor desarrollo profesional, es unirte a una organización y trabajar porque haya un cambio en las condiciones actuales que tiene la profesión. Uh-huh. La verdad que está súper bien. Ya, y gracias por la idea, que nosotros justo lo acabamos de comenzar, y bueno, que son datos que después vienen muy bien de cara a luchar, a intentar cambiar el discurso del que tenemos enfrente, al político de turno, ¿no? Y también de cara al propio colectivo, de cara a empoderarle y decir hay que hacer cambios. Yo, si os parece, vamos a ir cerrando la entrevista. A mí me gustaría que, por un lado, que acabásemos con un mensaje para los técnicos superiores españoles, en base a vuestra experiencia, a vuestro conocimiento. Veo que tenemos problemas muy parecidos, si bien yo creo que algunos en España son bastante más graves que en Chile, y en Chile son graves, por supuesto. Un mensaje para los compañeros de España, desde Chile, ¿qué le podéis decir, ¿no? De cara, sabiendo de nuestra problemática actual. Para los compañeros y colegas de España, yo creo que la base es la unidad. Es la unidad, y plantearse cómo hacer un plan estratégico de avance, de negociaciones y de lucha que se vaya dando entre ustedes. Obviamente, nada te lo regalan, sí, está claro.
Si nosotros no pertenecemos a esos ámbitos de poder, nada te lo van a regalar nunca. Por lo tanto, todo tiene que ser fundamentado. Y en la unión, sobre todo cuando somos de salud, es clave incorporar a los pacientes en esta demanda también. Porque son ellos las personas en el fondo que son perjudicadas o no. Cuando te fijas, las personas no tienen ni las competencias ni los reconocimientos adecuados. Entonces, como todos somos, te fijas, y nuestro partido es nuestra propia organización. ¿Te fijas? Porque es súper importante eso, que la línea política esté súper definida también para que no digan, ay, estos son aquí, son de estos partidos, son comunistas, sino que logre mayormente la unidad. Yo creo que la unidad es clave y que hay que hacerlo, y de verdad deseo que esto que ustedes anhelan se pueda cumplir. Y además cuenten con nosotros para lo que necesiten también. Muchas gracias. Bueno, ¿qué mensaje les puedo enviar yo? Me parece una vergüenza que España los tenga en esa condición a los colegas nuestros. O sea, es absolutamente vergonzoso que no se reconozca la labor, la función que realizan los técnicos superiores sanitarios a nivel universitario. Me parece vergonzoso que hayan gremios de la salud que se opongan a esto. Me parece vergonzoso que no tengan el coraje los técnicos superiores sanitarios de unirse en un solo gran referente para luchar por algo que es un derecho. Ustedes tienen derecho a tener el grado universitario. Hay leyes que tiene la Comunidad Europea que se están incumpliendo por parte del gobierno y del Estado de España, más que el gobierno. Entonces, no tienen otra opción que unirse y luchar por lo que les corresponde, nada más que eso. Y desde Latinoamérica, desde Chile, obviamente que nosotros nos vamos a apoyar, pero la lucha es de ustedes. Ustedes tienen que unirse y luchar, como lo hicimos nosotros en Chile, como lo hicieron antes que nosotros, personas que en dictadura, ustedes están en democracia, nosotros estamos en democracia. En dictadura lograron unirse y lograron cosas que fueron sustantivas para la profesión, pero no solo para la profesión, sino que para la gente, para la salud del país. Entonces, piensen ustedes toda la gente que está siendo expuesta en España a atenciones que no corresponden, que ponen en riesgo la salud de las personas, y ustedes no están haciendo nada, y el Estado no está haciendo nada para evitar esos posibles daños. Están condenados a estar unidos. No tienen otra opción. Ese es el mensaje. Pues muchísimas gracias a los dos por vuestro mensaje. Y vamos a finalizar con un deseo. Lo que deseéis para los tecnólogos médicos chilenos. Ahora hemos hablado de los técnicos españoles, ahora de los chilenos. ¿Cómo os gustaría veros en unos años? Tampoco muchos, porque algunos creo que os queda poquito para jubilaros. También es cierto. A mí me gustaría ver a los tecnólogos, técnicos superiores unidos en primer lugar, reconocidos dentro de los equipos de salud y reconocidos dentro de la población, ¿ya? Y con todo ese trabajo poder lograr y tomarnos los espacios quienes merecemos, tanto en Chile como en España. Yo voy a ir un poquito más interno. Yo creo que antes de que nos reconozcan externamente o los otros profesionales de la salud o las personas, es súper importante que cada uno de los tecnólogos médicos o de los profesionales de diagnóstico se sienta orgulloso de lo que hace. Si no se siente orgulloso de lo que hace, es muy poco probable de que la gente lo reconozca y lo valore. Si usted no es capaz de reconocer que lo que hace es algo que es importante, es muy poco probable que los demás le reconozcan ese mérito. Entonces, primero, autoestima. Primero, orgullo por lo que hace. Y luego, bueno, viene la unión con los demás profesionales que son del gremio para lograr los cambios que se requieren. En Chile nosotros tenemos todavía muchas luchas por dar,
y hay muchos profesionales jóvenes que deberían incorporarse a esa lucha para obtener una mejor salud para la gente y un mejor desarrollo profesional para nuestros colegas. Bueno, pues habéis dejado de verme. He tenido un problema con la cámara que no soy capaz de solucionar. Eso es fatal. Estoy intentando, mientras que estás hablando, arreglar el problema, pero no puedo. Me sabe fatal, pero bueno, ahora... Documentos TSS. Pues nada, con estos problemas técnicos nos vamos a despedir. Quiero agradeceros vuestra presencia, vuestro tiempo, además aprovechando un día festivo, la festividad de la Virgen del Carmen, que es festividad ahí en Chile, el que hayáis dedicado un ratito, además de buena mañana, tempranito, para que estuvierais aquí en este Documentos TSS, en este espacio que tenemos los técnicos superiores sanitarios. Gracias, Marcelo, y gracias, Verónica. Un placer siempre. Gracias a ti, encantados de... Un abrazo, un saludo grande para los colegas de allá de España y bueno, cuenten con nosotros para lo que podamos servirles. Y espero que nos veamos pronto, no sé cuándo, pero ojalá sea pronto. Sí. Y podemos compartir. Bueno, de partida en marzo voy a andar por allá, así que yo viajo a Viena vía Madrid. Pues ya buscaremos el hueco para vernos. Sí, entonces, ahí buscamos alguna fórmula para juntarnos, no te preocupes. Perfecto. Pues bueno, hasta aquí el Documentos TSS de hoy. Documentos TSS. Pues hasta aquí el Documentos TSS de hoy. Disculpar los problemas técnicos en el final de la entrevista. Me sabe mal porque ha parecido descortés con los compañeros Marcelo y Verónica y todo lo contrario. La verdad que ha habido que reiniciar todo el sistema y claro, en medio de la grabación era complicado el hacerlo. Quería, antes de finalizar, comentaros dos cosas muy breves, o tres cosas más bien. Una es la encuesta de la que hemos hablado durante la entrevista, que el modelo chileno nos ha servido para hacer un sistema igual en España y tener información. Nos interesa mucho que esa encuesta circule por el mayor número de profesionales posibles, tanto técnicos que ejercen como técnicos que habéis estudiado, que estáis titulados, pero que no ejercéis en otras profesiones o en otros sectores incluso, ¿no? Nos interesa muy mucho, os dejaremos el enlace en la descripción del vídeo. Por otro lado, tema de la huelga, ir preparando opciones para recaudar dinero, para ahorrar dinero de cara a la huelga indefinida que hemos programado para el próximo otoño. Una bolsa de resistencia estatal, hemos estado barajando con el equipo jurídico, con el equipo que nos lleva la gestión contable y es muy difícil y con el periodo de tiempo del que se trata y con las vacaciones de por medio era inviable. Aparte que tendríamos que tener gente que contratásemos para poder llevar esa gestión. Con lo cual entendemos que la mejor fórmula es que cada uno, ya sea dentro de los hospitales o dentro de los servicios, eso cuanto más gente yo creo que se puede recaudar más, mucho mejor. Os organicéis. Es importante. De hecho hoy he hablado con un compañero que me explicaba las acciones, creo recordar que es el Gregorio Marañón, el compañero Juana, me explicaba lo que están haciendo, y de aquí me quito el sombrero y ole por los compañeros y compañeras del Hospital Gregorio Marañón, donde están haciendo incluso rifas para recaudar dinero, para tener esa bolsa de resistencia para aguantar los días de la huelga indefinida. Y eso es un modelo que me parece una buena iniciativa. Incluso gente me ha dicho de intentar montar bares en fiestas de barrios, de pueblos, etcétera, de cara al beneficio de la barra, utilizarlo. Me parecen ideas maravillosas y ojalá eso permita aguantar la huelga mucho más tiempo cuando llegue el momento. Después, en el día de hoy, esto se está grabando el 16 de julio, hemos emitido la nota de las comisiones por el grado sobre la reunión del Ministerio. Ahí está dicho lo que hay. Hacienda nos responde, con lo cual Hacienda se lo está ganando a pulso. Es lamentable que un gobierno que se dice progresista desatienda a los profesionales. Estos días estáis viendo que hay sindicatos que llevan varios pasos por detrás,
que ahora tienen mucho interés en movilizarnos. Siguen hablando de reclasificación, por favor, que no nos tenemos que reclasificar, que sí, que tendréis que haber hecho algo y ahora ponerle una red delante ya os sirve de excusa. No, nosotros somos Grupo B desde el año 2007, desde el 2008 esperamos que se nos pague. ¿Qué más? Y quiero acabar también anunciando que acabamos de abrir la web del 6º Congreso Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios con el cartel del congreso que celebraremos en el mes de mayo en Madrid, y que bueno, de momento solo tenéis la imagen corporativa, pero que sepáis que detrás estamos haciendo mucho trabajo de cara a que el congreso del próximo año, en 2027, sea un congreso de mucha conciencia profesional, de mucho crecimiento, de mucho compañerismo, y que sigamos creciendo en todos los sentidos, en todos los aspectos, y con sorpresas que estamos trabajando ya y que ojalá salgan, cuajen y demos un paso más como el que ya hicimos en Cádiz, que la valoración y los comentarios que nos hicisteis fueron muy buenos, y eso nos da energía para continuar. Muchas gracias. No sé si será el último podcast antes del mes de agosto. Si es así, feliz verano, y si no, nos vemos en un próximo envite. Y nada, gracias por haber visto la entrevista, y gracias a los compañeros Verónica y Marcelo, que son un encanto y son compañeros que son de lo mejor, y ojalá tuviésemos muchos, y seguro que los tenemos y no los conocemos todavía. Un abrazo para todos. Feliz verano. Documentos TSS. El programa donde repasamos la situación de la profesión. Documentos TSS. Con José Joaquín Durán. Radio TSS, el canal de podcast de los técnicos superiores sanitarios. Un canal conjunto de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios, SETS, y del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, SIETES. Radio TSS.